Damos la bienvenida al economista Juan Rivadeneira Frich, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que vive el país. El presidente acaba de retornar de un viaje desde el exterior, viaje que ha sido comentado de diversas maneras por analistas y por medios de comunicación. Se entiende la urgencia del presidente de la República de tratar de cumplir con una de sus expectativas que le generó en campaña de tratar de lograr inversión extranjera, y quisiéramos hablar sobre estos temas, así como la situación del país, lecturas que deja el presupuesto general del Estado. ¿Cómo ve usted la situación coyuntural? Gracias, Gustavo. Para mí un tremendo gusto compartir este espacio y conversar con usted y con toda la audiencia que sigue Antena 1 esta mañana. Lo primero, iniciando un poco en lo que usted indicaba a propósito del presupuesto general del Estado, creo que hay que tomar en cuenta un par de temas importantes. El primero, ha habido mucha crítica respecto al contenido del mismo y si pues de alguna u otra forma es solamente una referencia o finalmente va a ser una hoja de ruta y una brújula que permitirá identificar cómo van a ser los gastos de este año. Por el lado de los ingresos, usted tiene mucha razón cuando habla de la importancia del ingreso tributario. Y ahí lo que yo quisiera comentar es que el Ecuador hoy se encuentra en la mitad, sí, del desarrollo de un programa con el Fondo Monetario, y ese programa con el Fondo Monetario ha significado que el Ecuador tenga que no solo hacer un ejercicio de contraer su gasto, sino de mover y buscar más ingresos. Diríamos quizá para un titular que es un programa concentrado más en los ingresos que en los gastos. Lo cierto es que en el acuerdo que es público, sí, que cualquiera de sus oyentes podría revisarlo y examinarlo porque es un documento público, hay una tabla particularmente importante que es precisamente cuánto dinero el Ecuador debe recaudar entre el año 2024 y el 2028. Si queremos ponerle una cifra, es 2,7% del PIB. Es lo que el Ecuador debe aumentar en su recaudación tributaria. Esa es una meta importante. Y ¿Cuánto la segunda noticia esto que creo puesto que en es buena? cifras? Perdóneme la interrupción, estamos hablando de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Es un número cercano al que usted indica, Gustavo, y lo importante es entender dónde estamos en esa recaudación. El presidente Noboa ha tomado dos decisiones estructurales en términos económicos. La primera fue subir 3 puntos al IVA, que era un tema que por mucho tiempo se había pensado, pero no se había hecho. Y segundo, el quitar los subsidios a los combustibles regulares y pues la última medida que significó retirar el subsidio al diésel. Eso, ¿sí?, significa casi 3/4 de lo que el Ecuador tiene que aumentar en recaudación hasta el año 28 en el flujo de recaudación que vendrá, lo cual resulta ser, vamos a decirlo con mucho cuidado, pero una buena noticia, porque de alguna u otra forma, si bien va a necesitar mucho dinero para una serie de actividades, al menos en el tema tributario, buena parte de ese camino estaría recorrido. El desafío más grande, Gustavo, que tiene el próximo año el Ecuador en temas de finanzas públicas y de sostenibilidad de las mismas es encontrar un camino de financiamiento, en especial para el pago de deuda. Recordemos que tuvimos una renegociación de deuda en el año 2019 y en 2019 decíamos, hemos bajado intereses, hemos subido plazos, incluso hubo una quita de capital, una reducción del capital de deuda, pero iba a llegar un momento en que esos pagos iban a llegar a los ecuatorianos y al Estado, por supuesto, y eso es el año 2026. Entonces, tenemos un déficit fiscal que supera algo más de los 5.000 millones y lo que se llama las necesidades de financiamiento, que es lo que necesita el Estado para cubrir el déficit y el pago de la deuda, la amortización de deuda, que eso va a significar algo así como 11.000 millones. Entonces, estamos ante un desafío como república de encontrar
un camino de sostenibilidad para algo así como 15.000 o 16.000 millones de dólares para el próximo año. Eso en el campo fiscal. Además de estos 15.000 millones de dólares de financiamiento, hay estos otros ingresos de los tributarios sobre los que usted se ha referido ya, que tienen que concretarse a través de medidas. Tendrá que quitarse ciertos beneficios empresariales, recortar también ese, esa devolución del IVA a los jubilados y otras cosas para ir configurando esa cifra que está dentro del presupuesto general del Estado. Pero hay también otros ingresos previstos en el presupuesto que no son seguros, que provendrían de ventas del oleoducto de crudos pesados o de otros ingresos petroleros que pueden o que no pueden darse. Esto suma una cifra que supera los 20.000 millones de dólares, que superan incluso o se acercan mucho ya a un 50% del presupuesto. ¿Qué tan factible ve usted de que efectivamente el presupuesto vaya a convertirse en una especie de guía, de estructura que vaya a seguir el gobierno? O, como lo dicen algunos analistas, no es más que un documento que tiene bastante de ficticio y poco de real. En el gasto efectivo, es decir, en el devengado, en el gasto que haga finalmente y la capacidad en que las instituciones públicas tengan esa capacidad de convertir los recursos en proyectos, convertir pues su trabajo ya, sus decisiones en una erogación que permita desarrollar las actividades económicas asociadas a ese gasto. Ahí podremos ver si es que finalmente el presupuesto fue apenas una formalidad o se cumplió y quedó como una hoja de ruta para entender cuál es la prioridad. En los ingresos, Gustavo, me parece que pues ya hemos visto ingresos récord, por decirlo de alguna forma, en los tributarios. Este año el país va a crecer un poco más del 4%. Las ventas pues han seguido creciendo y eso significa que la recaudación sigue creciendo. Entonces, en términos de recaudación, ha tenido el Estado ecuatoriano Pero, un pero, pero importante el crecimiento del próximo posible. año va a ser mucho más bajo, por lo menos disminuirá, caerá en un 50%, pues ya no habrá ese efecto rebote. Esto es lo que dicen los economistas. Le tengo fe al sector privado en especial y a la capacidad de los ecuatorianos de darle la vuelta a esa estimación. ¿Y por qué lo digo, Gustavo? No solamente por un mensaje de esperanza y de optimismo, porque este año tampoco se pensaba crecer tanto. Usualmente las proyecciones, ¿sí? Al inicio de los años, en muchos casos suelen ser conservadoras, ¿sí? El Banco Central ha proyectado 1,8% de crecimiento para el próximo año, los multilaterales algo más del 2%, pero lo cierto es que también pensábamos lo mismo para este año y terminó creciendo más del 4%. Es algo que debemos apuntar a la sostenibilidad del crecimiento de la economía. Sin lugar a dudas, hay desafíos importantes como la necesidad de financiamiento. ¿Sí? Si el Estado logra encontrar la necesidad de financiamiento y produce que haya una capacidad de movimiento económico, podríamos apuntar a un mejor año que un crecimiento como el que usted anota, que me parece que es el crecimiento base del cual tenemos que partir. Un 2% que es volver a el promedio histórico de crecimiento bajo que ha tenido el Ecuador, y por eso pues es una economía que, teniendo algunas turbinas como son las exportaciones, un sector bancario privado sólido, líquido y solvente, la dolarización, la llegada récord de remesas, Gustavo. Se decían, pues, varios economistas por mucho tiempo y varios años venían diciendo que las remesas iban a caer, que el mundo estaba viviendo una crisis tan fuerte que las remesas iban a caer. Lo cierto es que no han parado de crecer. Eso es lo que dicen los números. Hemos visto la proyección para este año. Solo la primera mitad del semestre fueron casi 3.500 millones. Si el segundo semestre se comporta igual, cosa que usualmente no ocurre, porque el segundo semestre llega un poco más de dinero. Estamos hablando
de una cifra mayor a los 7.000 millones de remesas, y he visto un estudio de un organismo multilateral que incluso proyecta a un número cercano a 8.000 millones de dólares, lo cual es una cantidad muy importante de dinero para la economía. ¿Qué decir en cuanto a los sectores sociales? ¿Cómo se encuentran dentro de este manejo económico del país? Si bien usted tiene toda la razón, para el año 2026, que es futuro, veremos cómo se comporta el manejo de las finanzas públicas con respecto al presupuesto general del Estado para el 2025. En cambio, ya en gran parte es historia. Y hay ciertas cifras extremadamente preocupantes, como que en el área de la salud se ha gastado apenas un poco más de un 50% del presupuesto, y la situación de la salud pública en el Ecuador es una situación que raya con el desastre, al punto de que incluso se empieza a hablar de que la Corte Constitucional podría declarar un estado de cosas inconstitucional en el sector de la salud debido a esta crisis estructural. En términos sociales, Gustavo, me parece que lo que hemos visto en la prensa y hemos visto pues muchas personas que conversamos con otros que están cerca de estos sectores, es que no es menos sencilla y la situación es difícil. En términos de salud, por más esfuerzos que han existido, más bien han quedado cortos para lo que la población ha necesitado. Y en el caso de salud, de seguridad social, que es un tema que pues es más difícil hablar en el país porque solamente estamos yendo hacia un embudo que se comienza a cerrar. Es decir, se va a necesitar una reforma a la seguridad social que deba llegar lo más pronto posible, porque el sistema mismo está encontrando pues un camino en que se va a producir la famosa pirámide invertida, y es pocas personas que aportan para muchas personas que necesitan. Entonces tenemos un problema en la gestión de la salud, sin lugar a dudas. Parece que el presidente pues le ha dado una prioridad tal que incluso ha solicitado que su propia vicepresidenta se haga cargo del tema. Tendremos que encontrar un momento para evaluar hasta dónde puede haber una gestión adecuada, pero lo cierto es que incluso en términos políticos, Gustavo, si lo vemos de esa parte, de esa forma, lo cierto es que pues al que más le interesa, sin lugar a dudas, que la salud, que la seguridad social, que el empleo, que los temas de seguridad mejoren, si lo ponemos en términos políticos, es al propio gobierno. Es decir, al gobierno la prioridad de la atención de los temas sociales debería ser casi que pues lo más importante, lo más destacado que busque para el año 2026. ¿Qué papel va a jugar el extractivismo en las políticas públicas y las políticas económicas el próximo año? Este día viernes, en el diario El Correo de Machala, se asevera, citando a fuentes que vienen desde el Ministerio de Minas, que otro gran proyecto minero se iniciará allá en esa provincia, el proyecto Cangrejos. Este contrato de explotación del proyecto minero a gran escala será a cielo abierto, y desde ya se han despertado muchas preocupaciones en esa provincia, que se ha visto ya tremendamente afectada por la contaminación por la minería, y hablan de que ese proyecto constituye una amenaza con dimensiones apocalípticas. Me encantaría, Gustavo, tener un discurso en el cual la gran mayoría del contenido sea que donde pues que podamos preservar mucho más de lo que hoy se puede. Me encantaría tener un discurso que pueda sintonizar con los deseos que aquella famosa marcha que ocurrió en Cuenca buscaba. Pero quiero también anclarme en una realidad, Gustavo, que está viviendo el Ecuador y la región. Y es que donde hay minerales se acerca la minería. Y me parece que estamos entrando a un embudo también de decisión como ecuatorianos de si la elección es entre una minería formal o la llegada de la minería ilegal. Me parece que donde hay minerales, si es que no hay la posibilidad de conservar esos espacios, con los esfuerzos que también implica aquello, me parece que estamos ante una perversa disyuntiva en que si no queremos que ingrese la minería legal, que por supuesto tiene contingentes, tiene pues daños asociados que son largo más manejables de alguna u otra forma,
que la minería ilegal que viene asociada con el narcotráfico y toda la economía ilícita que arrastra. Por eso iniciaba diciendo, Gustavo, me encantaría poder defender un discurso en el cual podamos asentarnos en la conservación, pero me parece que la realidad que vive el Ecuador nos está distanciando muchísimo de esa posibilidad y nos está llevando a una disyuntiva, que de donde hay minerales, ¿sí? En este caso tenemos un proyecto en Zamora, sí, manejado por la empresa Lundin. Tenemos un proyecto en Morona también que tiene cobre y que de alguna u otra forma son 3.000 millones de dólares adicionales para el gobierno, para el Estado, para el país y toda la actividad económica que esto significa. Y entiendo que este proyecto Cangrejos también avanza a una velocidad importante y tenemos proyectos como Cascabel también en Imbabura. Lo cierto es que no es de menos esa reflexión que necesita el país para encontrar un equilibrio, un punto medio, en el cual haya lugares que definitivamente decidamos que no va a haber minería, pero que no va a haber minería porque se lo va a conservar. No que no va a haber minería para que ingresen, ¿sí?, los grupos de delincuencia organizada y se apoderen del lugar y pues por supuesto cometan todos sus actos ilícitos, Gustavo. Pero Morona y Zamora, los proyectos que usted ha mencionado, la zona de Tundaime, Fruta del Norte, no son precisamente un ejemplo de un proyecto sostenible para el país. La destrucción ecológica del medio ambiente es gigantesca. Se encuentra en un sitio de baja densidad poblacional, no trasciende en la medida que debería trascender y nos deja con una sincera y honesta duda en el sentido de si estamos realmente con este tipo de proyectos trabajando responsablemente por el futuro del país. Es una reflexión profunda, Gustavo, como la que usted está haciendo. Quisiera acercarme con ese mismo discurso a aquel niño en la parroquia Los Encuentros, que nunca tuvo una oportunidad de tener un aula de clases y que finalmente llegó a un proyecto como el que tiene. Quienes hemos estado y hemos conocido de cerca lo que ocurre en los encuentros, vemos que es la noche y el día para mucha gente, Gustavo, no solamente para la economía, para muchas personas que encontraron una razón de quedarse en el lugar donde viven, para poder desarrollar una economía de alguna u otra forma con todo lo que significa la minería. Y tendríamos que hablar también entonces con otros países, como Chile, como Perú, como Australia, como Nueva Zelanda, que de alguna u otra forma han encontrado, incluso sumando como socios a las comunidades para poder llevar proyectos extractivos. Como digo, Gustavo, es una conversación abierta que el Ecuador tiene que tenerla, sí, con total transparencia, porque si no la tenemos, Gustavo, tenga seguridad que próximamente estaremos hablando de cómo todos esos espacios van a ser tomados por la minería ilegal, el narcotráfico, y estaremos con una situación de inseguridad mucho más compleja. ¿Cómo ve usted la caída tan significativa de las exportaciones petroleras? Es un problema porque no hay un incentivo, porque hemos visto que dejarle todo al sector público ha sido un error, porque la capacidad de tener más posibilidades que la inversión privada venga al Ecuador más bien se ha visto privada de aquello. Entiendo y espero que alguna parte de estos periplos internacionales en que el Ecuador ha buscado apoyo, se hablaba en su momento incluso de la petrolera saudita Aramco que tenía intereses en Ecuador, lugares donde todavía pues hay una frontera petrolera que encontrar, una frontera petrolera que explotar y seguramente el petróleo irá saliendo de la vida de nosotros conforme avancen los años y las décadas. Seguramente nuestros hijos y nietos probablemente ya no encuentren en el petróleo una base, ¿sí?, para encontrar recursos. Hoy ya el ingreso neto petrolero no es el que era hace 30 años. Es decir, tampoco es un sector que ha terminado siendo el famoso producto estrella. Más bien han sido las exportaciones. Vemos lo que ha pasado con la fabulosa historia del camarón, lo que está ocurriendo con el mantenimiento del banano, con lo que ocurre con el cacao, que mucha gente se ha quedado solo en la historia del precio, pero no se ha dado cuenta que el volumen también ha aumentado. La pesca blanca y las flores, que además son pues espacios, en particular las flores, que en buena parte de la sierra ecuatoriana emplean a mujeres. De manera que tenemos una situación del petróleo que es bastante compleja, Gustavo, y me parece que obedece a los pocos incentivos, seguridad y además porque pues con tantos
cambios en la empresa petrolera ecuatoriana, no se ha dado una estabilidad que se pueda dar confianza para que otros actores puedan ingresar. ¿Qué es lo que está faltando en Ecuador para que se concreten esas intenciones del presidente de la República que le tienen buena parte del tiempo fuera del país, la inversión extranjera? De todos y cada uno de los viajes, sus portavoces y el propio presidente han venido con datos optimistas en cuanto a inversión extranjera. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la cifra con la que el 2025 cierra en este rubro? Hay una apuesta, Gustavo, y me parece que cuando los líderes empresariales, los líderes políticos, los líderes militares, es decir, en la historia hemos visto que hay decisiones que se toman como una apuesta y un camino. Me da la impresión que el presidente de la República le ha apostado al mundo internacional a buscar una forma de abrir puertas en el mundo. Ahí que me parece que en lo operativo tenemos que ser claros. El presidente abre puertas al más alto nivel, eso hacen todos los presidentes. Lo que hacen después sus ministros, sus embajadores, sus equipos es llenar, completar y avanzar las agendas. Hay un desafío operativo muy importante que tiene el país. Me da la impresión de que todavía no podemos hablar de una concreción amplia de lo que se está buscando. Tengo la sensación de que este es un proceso que toma algo más de tiempo, es decir, varios países que han encontrado el camino para que la inversión extranjera fluya, tampoco es algo que ha ocurrido de la noche a la mañana o ha sido muy rápido. Y esto no es una justificación, es entender lo que ha ocurrido en otros países. ¿Qué falta, Gustavo? Creo que hay un tema de seguridad profundo. Y para ser muy puntuales, ¿qué tal si en este proyecto de reformas constitucionales que aparentemente ante la no existencia de una constituyente podrían venir, ¿por qué no debatimos que exista como en Perú una norma del contrato ley que existe en la Constitución de Perú, donde se caen los presidentes cada 6 meses, ¿sí? Pero las inversiones se mantienen pues por más de 6.000 millones. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una disposición, ¿sí? No solo aquello, pero es buena parte de lo que explica la seguridad, que en la Constitución peruana, ¿sí? Dice que los contratos que se firmen con las empresas que invierten en el país son ley entre las partes a nivel constitucional. Eso quiere decir que no hay político, no hay ley, no hay reforma, no hay decreto que los pueda cambiar. Y por eso hemos visto todo lo que está ocurriendo en los temas de conectividad. Ya no solo es Chancay, ya no solo es lo que ocurrió con la modernización del aeropuerto de Lima en particular. Ahora se está hablando de este famoso puerto seco, más de 1.200 millones de dólares en Perú. Es decir, una conectividad de distintas formas que lo están haciendo pese a que nuevamente se caen los presidentes cada 6 meses, pero las inversiones terminan siendo de más de 6.000 millones. Entonces, siento que tenemos una oportunidad para crear un ambiente de mayor seguridad y que los contratos que se puedan firmar en este país, ¿sí? Sean a prueba de balas, a prueba de políticos y a prueba de reformas. ¿Cuál es, para finalizar, Juan, su proyección para el mundo empresarial en Ecuador para el 2026, para los nuevos emprendimientos en Ecuador, para que venga también de la mano soluciones a ese gigantesco déficit de empleos que tenemos en el país? Los grandes problemas del país, Gustavo, la inseguridad y el desempleo nos van a acompañar todavía por un momento más. En el primero, por supuesto, la cooperación internacional es muy importante y tenemos que encontrar un espacio en que se consolide y podamos tener una mejor gestión de la seguridad. En el segundo punto, creo que tenemos que, y a veces se habla poco, por suerte en estos micrófonos se toman ustedes el tiempo también de hablar de la importancia del sector privado. Un sector privado que emplea más del 90% de los trabajadores formales, de quienes tienen un empleo formal, un sector privado que le ha desafiado al mundo en calidad y en cantidad. Hoy el Ecuador termina siendo, pues como fueron los titulares de varios periódicos, el rey del mundo en materia de camarón. Solo una empresa le vende 1.000 millones a China. Somos el principal proveedor de China, siendo un país pequeño a un país tan grande. Tenemos la capacidad de llegar a los centros comerciales, a los mercados en Europa con productos ecuatorianos y me parece que seguir pensando en que el sector privado
es buena parte de la razón por la cual la economía todavía sigue moviéndose. Es algo que tenemos que estar conscientes y esa capacidad de emprendimiento, como usted señalaba, Gustavo, la capacidad de poder pasar de emprendimientos de supervivencia a emprendimientos a gran escala es lo que el Ecuador debería apuntar, porque ahí es donde va a crearse muchos mejores y además más empleos. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Encantado, Gustavo, un gusto. Declaraciones del economista Juan Rivadeneira Frich, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos.